hoy estamos aquí, porque hay muchos, seamos realistas, a muchos no les gusta venir. Y si están aquí, no crean que es por su propio interés, sino porque el Espíritu Santo los trajo aquí. O sea, vemos claramente, si ponemos atención de principio hasta el fin del culto, vemos cómo el Espíritu Santo nos conecta en un mismo sentir a la iglesia. Y vemos claramente lo que las hermanas dijeron en alabanza, lo que el hermano que está presidiendo hoy está hablando sobre un tema que no es casualidad, sino que es algo que nuestro Dios quiere hablarle a la iglesia, quiere hablarle a todo aquel que le cree, a aquel que lo ha recibido. Entonces vemos claramente que el hermano aquí nos compartió de que está cerca la venida de nuestro Señor. ¿Cuánto lo creen? Ya viene por su iglesia. Hoy, hermanos, quería compartirles un tema, pero como siempre uno dispone algo, pero debemos de sujetarnos al Espíritu, porque no es lo que nuestra carne dice, sino lo que nuestro Espíritu dice. Yo tenía planeado traer otra cosa, pero el Espíritu me dijo otra. Quería explicarlo así, parafaseando, pero vamos a corroborarlo paso a paso con el fundamento de la Escritura, para que no digamos que es palabrerío de hombre. Entonces, yo me encuentro haciendo el estudio para venir a hacer el mensaje al pueblo, aquí a la iglesia, y encontrando, como le digo, qué compartía, qué decía. Encuentro un mensaje que, como le digo, el Espíritu está hablando desde el principio. Para todo aquel que cree, para la iglesia que cree que Cristo ya viene, para los que creen y ven el tiempo alrededor de lo que está aconteciendo. Ya no es tiempo para que veamos lo que está haciendo el hermano y solo por eso nos vayamos o no escuchemos, no recibamos el mensaje. Recordemos que Cristo vendrá en un abrir y un cerrar de ojos, y con esta prédica, con este mensaje que el Señor te permitió, que nace del corazón del Señor para todos los entendidos, es para que lo guarden y escuchen. Me encontraba yo en el libro de Daniel, me envió el Espíritu al libro de Daniel. Vamos, esta prédica la vamos a titular "No ignoremos las señales y tiempos proféticos que estamos viviendo". Título. Por allá veía en Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 vemos una historia donde Daniel sabemos claramente que era un cautivo del pueblo de Israel que estaba en ese tiempo, porque recordemos que Israel había causado la ira de nuestro Dios por la idolatría, a causa de la idolatría. Y a causa de la idolatría nuestro Señor fue provocado a la ira, y dice la palabra, dice que los castigó, los mandó, los esparció a cautiverio por 70 años. Por 70 años los mandó en cautiverio al pueblo de Israel por la causa de la idolatría. Entonces este hombre, Daniel, estaba cautivo entre ese mismo pueblo de Israel. Estaba cautivo bajo el mando del rey de Babilonia. Entonces vemos que este hombre Daniel, varón usado grandemente por Dios, entendido por Dios, ¿verdad? Por todo lo de Dios, vemos que Daniel se pone a ver las profecías que el profeta Jeremías, en el tiempo de Jeremías, Jehová le había hablado a Jeremías de que iba a causar esparcimiento, que iba a mandar cautivo al pueblo de Israel por 70 años. Entonces Daniel estaba viendo que la profecía ya casi se cumplía y finalizaba, y se iba a cumplir lo que Dios había establecido, que iban a ser liberados de su cautiverio. Ahí, para ir argumentando, como les dije, la base de esto, nos vamos a Jeremías capítulo 25, versículo 11. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Ahí vemos claramente cuando el Señor, y tiene como subtítulo en el capítulo 25, los 70 años de cautiverio. ¿Alguno que lo quiera leer? 25, 11.
Dios se le honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Gloria a Dios. Entonces vemos, estamos confirmando que Dios le había profetizado, le había dado palabra a Jeremías, para que Jeremías dijera al pueblo que iba a ir cautivo por la idolatría. Ahí viene la historia. Pero este hombre Daniel en el capítulo 9, vemos que ya estaba llegando la profecía al final de los 70 años. Pero este hombre Daniel recordó que el mismo Señor en la profecía le decía que iba a llevar de donde estaban, de todos los puntos cardinales, a todo su pueblo esparcido, lo iba a traer de nuevo a ser remanente a su tierra. Esto lo corroboramos en el capítulo 29, versículo 10 de Jeremías. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Gloria a Dios. Entonces, estudiando yo, vemos en el capítulo 9 de Daniel, vemos que ahí relata la historia de este hombre que había reconocido que había pecado y estaba orando, clamando, ayunando por ese pueblo, por el pecado que habían hecho y cometido, porque ya veía de que se iba a finalizar la profecía que Dios le había dado a Jeremías. Entonces vemos que se le aparece el ángel, Esta historia está en el capítulo 9, ¿la podemos leer? Daniel capítulo 9, en el capítulo 20. Entonces dice que se le apareció el ángel, y el ángel le dice: yo voy a interpretarte porque tú eres un hombre entendido, un hombre amado, y te voy a interpretar lo que dice la palabra. Son 70 semanas, habla de 70 semanas, dice, porque Daniel no entendía. Dice que la palabra, él le dijo que son 70 semanas para que el pueblo de Israel, esta era una profecía para Israel, ¿verdad? Entonces dice que el ángel le dijo: a partir de todo esto que te vamos a profetizar, que el Señor le iba a profetizar, iba a volver del cautiverio de Israel a ser salvo, ¿verdad? A ser llevado por el Señor. Entonces aquí vemos que dice que son 70 semanas para los que creen en que el Señor viene por su iglesia. Son 70 semanas en la cual dijo que desde que el rey mandara a levantar los muros de Jerusalén, porque recordemos que habían sido derrotados, desbaratados, iban a ser levantados. Ahí se iba a cumplir las primeras 7 semanas. Pero ojo, esas 70 semanas tenemos que verlas espiritualmente, porque no son 70 semanas de días, sino de años. O sea, que una semana trae 7 días, pero no son 7 días, sino que 7 años. Entonces son 70 semanas que equivalen a 490 años. Ojo, entonces aquí nos continúa diciendo, como le digo, en el capítulo 9, versículo 20, dice que el primer eran en 3 etapas que se iba a dar esta profecía para Israel. Entonces dice que continúa diciendo que a partir de la orden del rey, para que se fuera restaurado y construido nuevamente el reino de Jerusalén, la tierra de Israel, se cumplían las primeras 7 semanas, que equivalen a 49 días. Oigan, después la segunda etapa continuaba del levantamiento del pueblo de Israel, de la nación, hasta la muerte del Mesías. Ahí continúa diciendo, ¿verdad? Hasta la muerte del Mesías. Ahí se van a cumplir 62 semanas, que equivalen a 434 años. Súmele, ahí van 2 semanas, 2 etapas, 62 más 7 son 69 semanas, el cual, recordemos que esta es una profecía que el Señor, el ángel, le dio a Daniel, profecía que se tiene que cumplir, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Entonces hace faltante una semana. Recordemos que les dije que una semana equivale a 7 años, ¿verdad? Ojo, pero
nos continúa diciendo que se establece la muerte del Mesías. La muerte del Mesías está anunciada ahí. Y dice que después de ese lapso se hace un paréntesis profético, un paréntesis o una etapa profética, donde vemos claramente que ocurre la crucifixión del Señor y por la gracia de Él. Porque muchos dicen hoy en día en la actualidad, ¿por qué el Señor no ha venido? Pero les tengo una buena noticia. El Señor está más cerca. Si antes, que hace muchos años atrás decían, ya viene el Señor, ya viene el Señor, pues ahora ya está más cerca que antes. Entonces, dice la palabra que hace una pausa profética para que se salve usted, para que me salve yo. Para que en ese lapso, según estudios teológicos, ¿verdad? De 2000 años, habla, 2000 años donde se cortó las 70 semanas, recuerden que quedaron 69. Entonces, ahí se cumple, más a lo suyo vino, como dice primera de Juan 1, Evangelio de Juan 1, 11, 1:12 creo que es. No, 1:11, perdón. 1:11, donde declara 1:12, ¿verdad? Mas a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y se cumple en el 1:12. Mas a los que recibieron y en él creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero recordemos algo, que ya el Señor tenía plantado en su corazón desde muy antes que permitir el endurecimiento como un plan de salvación para usted y para mí, para no siendo judíos y siendo nosotros los gentiles, alcanzáramos la misericordia de Dios. Nos dice aquí en el libro de Daniel que había un abanico profético para que fueran salvas todas estas almas. Pero continúa diciendo que viene el Señor de los cielos y dice, como dijo Pablo en Romanos, primeramente los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los cristianos, los que quedemos vivos, seremos levantados con ellos, junto con ellos, para recibir al Señor. Ahí se cierra el paréntesis. Ahí ya se va el Espíritu Santo, como dice la palabra. Ya el Señor vino por su iglesia, está pronto. Y ahí empieza a cumplirse lo que llamamos la semana, que como les digo, si no huele a juicio, si no estamos en juicio, ya huele a juicio. Entonces se cumple la semana de Daniel faltante para que se cumpla, recordemos, las primeras 7 semanas más las 62 suman 69. Ahí se cumplen las 70 semanas que el profeta Daniel le había profetizado. Entonces, hermanos, con esto, ¿qué quiere decir? Este es el significado de las 70 semanas del libro de Daniel. ¿Qué le quiero decir? Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con la actualidad? ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Los entendidos con la mente en Cristo llegan a ver, llegan a comprender, a entender, que vean los tiempos en los que estamos, hermanos. Ya casi estamos aquí, se cumpla esa semana y veamos lo que continúa diciendo en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar allá 7 años. Recuerden que una semana trae 7 años y estaremos allá en las bodas del Cordero. Estaremos junto con el Señor en una gran fiesta, en un gran gozo. Y aquí lamentablemente la tierra estará aconteciendo con el anticristo, y la gente que quede aquí vivirá los poderes del maligno, satánicos. No ignoremos las señales y tiempos proféticos que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy quiero comentarles ciertas cosas importantes que la iglesia necesita mantener en cuenta en este tiempo final. Creo que es sumamente importante conocer los tiempos, los momentos que estamos viviendo. Jesús habló en 3 pasajes sobre el peligro de desconocer los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, en una ocasión habló del siervo malo y dijo, vamos al libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Capítulo 12, versículo 45 y 46. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor, aquí habla de un mayordomo es el que está cargado, ¿verdad? Queda cargado cuando él no está.
Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Fíjese cuán peligroso puede ser jugar de conocer el tiempo en el que estamos, en el tiempo profético que estamos viviendo, ¿verdad? Aquí habla de un siervo que queda a cargo de... Hoy, aquí estamos hoy encargados nosotros como iglesia. Y si nos dormimos espiritualmente, ¿qué creen que pasa? Porque desconocer el tiempo que estamos viviendo puede provocar que alguien se relaje en su vida espiritual, como le comentaba, se descuide y comience a darse un relajamiento en ciertas libertades pensando que el Señor viene tarde. Y dice que vendrá el Señor en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Un segundo pasaje que nos habla del peligro de desconocer el tiempo que estamos viviendo es cuando el Señor entró en Jerusalén y dice que el Señor lloró por Jerusalén. Pero vamos a confirmarlo, como les dije con la palabra de inicio. Dice que en Lucas capítulo 19, ahí mismo, 19, 41, 44. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Fíjense cuán peligroso es el tiempo que estamos viviendo y desconocerlo. Vemos que en ese pasaje claramente ya sabemos que todo era con un propósito. El Señor vino a ellos, mandó profetas al pueblo de Israel, mandó al mismo Señor, pero el mismo Señor fue desechado. Los mismos profetas fueron apedreados, inclusive muertos. Por eso la palabra dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no envié profetas? ¿Cuántas veces no quise juntarlos como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Estaban cegados, no lo recibieron al Señor. Y en tercer lugar, un pasaje que nos habla de lo peligroso de no conocer las profecías. Oigan, es cuando el Señor Jesús le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de... Estoy en Marcos, perdón. En Marcos. Sí, es ese, pero estoy en Marcos. 16 del 1 al 3. Dice: y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, y claramente nos habla de que los fariseos eran grandes conocedores de la ley. Vemos claramente que siempre, dígame, ¿a cuál de ustedes como cristianos, hijos de Dios, no vieron endemoniados a siempre a tentarlos, a preguntarlos? Me estaba preguntando un día de estos, porque predico la palabra ahora y me conoció en el mundo, ¿verdad? En la pastoral del mundo, y todavía le entra la semilla de la duda ahí, diciéndome, tentándome, provocándome, diciéndome: pero no es cierto que debes bautizarte y debes de estar casado para predicar la palabra. Y le digo, desconocía, digo, lamentablemente, o sea, estás mal equivocado, porque yo estoy bautizado y estoy ya cubierto con la sangre de Cristo para predicar la palabra. Eso ocurría con los fariseos. Le tentaban al Señor porque ellos lo sabían, pero querían tentar, y le tentaban diciéndole, y el Señor respondiéndole siempre sabía, había entendido.
le decían, tenían al Mesías frente a sus narices y no lo reconocieron. Eran ignorantes. Eran mejores conociendo el clima, si iba a llover o no, pero ignorantes en cuanto a conocer las señales. Mis hermanos amados, Dios está interesado. Permítame compartirle esto. Dios está interesado. Esto lo dije como primer punto en esta palabra. Dios está interesado en que su iglesia sea entendida en las profecías del fin. Oiga, Dios está interesado en el plan de vida. Recuerden que es un plan de vida como no lo dije yo, lo dice la palabra. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis, vemos que en varias ocasiones el apóstol Juan, vámonos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. 13, 18. Dice, su Biblia dice la mía en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Oiga, o sea que no es muy difícil de interpretar. Y su número es 666. Vemos cómo el Señor quiere que su pueblo, su iglesia, sea entendido para que vean las profecías y analicen los tiempos en los cuales estamos, para que estemos preparados en santidad, para que estemos preparados, acercándonos, santificándonos más, consagrándonos más a Él, para que cuando Él venga, nos arrebate, nos vaya muy bien. Amén, gloria a Dios. Apocalipsis 17, 9. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es claramente, note como hay un llamado a aquel que tiene entendimiento, aquellos que tienen sabiduría. Y recordemos que sabiduría la da el Señor. Hay 2 tipos de sabiduría: sabiduría de lo alto y sabiduría del diablo, diabólica. Entonces, el Señor es de que nos da sabiduría cuando tenemos temor en Él. Y si tenemos temor en Él, amamos la palabra, cumplimos la palabra. Y creo que Dios está interesado, les repito, en que su iglesia mire las señales que estamos viviendo, mire los momentos que bien estamos viviendo a nuestro alrededor. Antes de mostrarle, hermanos, sobre las señales que nos demuestran qué tiempos estamos viviendo, permítame decirle qué tiempo estamos viviendo, como le decía anteriormente. Sencillamente estamos muy cercanos a que comience la última semana de Daniel. Ya te dieron entonces cuál es la semana que se aproxima, que es la última semana de Daniel. Lo llamamos así, a esa última semana, que en la cual estará cumpliéndose la tribulación que se llama a los 7 años, a la mitad de los 7 años, la segunda mitad se le llama gran tribulación. Y se le llama así porque aquella profecía, aquella palabra que el Señor le dio al profeta Daniel, quien fue un hombre muy entendido en las señales del fin, Dios le reveló muchas cosas. Digamos que ese es el libro apocalíptico, vimos, el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Pero en esta última semana se va a cumplir ciertas profecías. Oiga, lo primero que creemos que va a pasar es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos creen que viene el arrebatamiento de la iglesia? Sabemos que apenas la iglesia sea levantada, se va a manifestar. Note como digo, manifestar, porque así lo dice la palabra. Se va a manifestar el hombre de corrupción, ¿verdad? El anticristo. Insisto que puede que ya exista, o el anticristo en nuestros días puede que ya viva, que ya haya nacido, pero aún así no se ha manifestado, ¿verdad? Recordemos lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde claramente nos dice, si gusta lo leemos, pero donde claramente dice que no vendrá nuestro Señor sin que antes primeramente venga el hombre de corrupción, el hombre apóstata, el hombre de la apostasía, el hombre que va a querer imitar lo de Dios, pero que no de Dios. Vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí continúa diciendo lo que acontece y lo que se le atribuye al anticristo. Vemos en 1 de Juan, capítulo 2, 18. Hoy estamos comiendo palabra. 1 de Juan 2, 18. Dios. Capítulo 18 al 20. 1 Juan 18 al 20. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, que ya hay demasiados anticristos. ¿Cuántos no han caído en la apostasía? Y la misma palabra nos enseña que falsos profetas, falsos maestros enseñando diversas doctrinas de hombres, diversas doctrinas que se oponen a los caminos rectos de nuestro Señor, a la doctrina que Él nos ha dejado. Y esto, permitido por el Señor, y Dios enviará juicio, ira del cielo sobre la tierra. Y al final de los 7 años, Cristo Jesús regresará con su iglesia a reinar en la tierra, como les decía ahora, durante 1000 años. Entonces el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre, y Satanás va a ser atado durante 1000 años. Oiga, por ahí veo una historia en Isaías capítulo 65, versículo 20, donde narra claramente que creo que se le atribuye, ¿verdad? Que se le atribuye a cuando venga la nueva Jerusalén, donde dice que estaremos ahí, el niño destetado podrá jugar con la serpiente, el león y el cordero serán apacentados juntos, y el polvo será el alimento de la serpiente. Y dice que lo que siempre será para que ellos coman, y dice que no habrán terminado de pedir, cuando el Señor ya ha oído y ha cumplido. En los cuales la Biblia nos enseña que Cristo y su iglesia van a estar reinando aquí en la tierra. Eso es lo que se aproxima, oiga hermanos, eso es lo que se aproxima. Por eso debemos estar en santidad, debemos de estar más fervientes en el Espíritu, buscando más dirección, más la presencia de nuestro Señor. Porque recordemos que los que son de Dios aman la palabra, y los que no son de Dios, la misma Biblia nos enseña. El anticristo va a estar persiguiendo a los judíos, mientras que la ira de Dios es derramada en la segunda mitad sobre la tierra, y después Cristo regresará con su iglesia para reinar durante 1000 años. Estamos muy cercanos que comience esa semana de la iglesia, que la iglesia sea levantada. Aquí vamos a citar 3 señales que nos avisan cuán cercanos estamos de eso. Número 1, y creemos que es fundamental, oigan, es fundamental. Hablamos sobre la restauración de Israel. Vemos que en Israel hubo también, hay como una profecía, que cuando Israel volviera a ser establecida como nación, volviera a ser edificada como país, y creo que fue en el año 1948, dice que no iba a pasar esa generación, que esa generación era la que iba a ver todas las profecías finales. Y ya se lo corroboro para que vean. Porque hacemos énfasis a esto. Algunos dicen que Israel es el reloj profético de Dios, y así es, porque vemos que ya nos damos cuenta de las noticias que Israel está levantando nuevamente el templo. Es la ciudad, es la nación de nuestro Señor. Entonces aconteció en el año 70, cuando aquel general romano Tito destruyó a Jerusalén completamente, y quedó como Cristo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Y desde ese entonces, desde el año 70 después de Cristo, no sé cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Los judíos quedaron
sin una ciudad, sin un país, sin una tierra a la cual llamar casa, y fueron esparcidos, como hablaba al principio, por todo el mundo, y quedaron desterrados, quedaron como aquella visión que el Señor le había mostrado al profeta, oiga, del valle de los huesos secos. Recuerde, y el Señor le preguntó al profeta, ¿será que estos huesos revivirán? Y el profeta dijo, solo tú sabes, Señor. Y efectivamente Israel quedó como ese valle de huesos secos. Dios lo dijo así al profeta. Estos huesos simbolizan la casa de Israel en esa misma parábola. Y quedaron así desolados, pero en la profecía, en aquella visión, Dios había anunciado que los huesos iban a resucitar. Y esto lo vemos en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 37. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Alguno que lo quiera leer aquí? Ezequiel capítulo 37. 37, 11, 12. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Gloria a Dios. Ve cómo estamos llevando concordancia con el tema que hoy el Señor quiere compartir en la iglesia. ¿Ah? Un tema de amor, un tema de salvación para aquel que en Él cree, para aquel que lo recibe en su corazón, crea más y aumente más su fe. O sea, lo dijo que iban a levantarse, les dijo que iban a levantarse como ejército y que el Espíritu Santo iba a soplar sobre ellos y los iba a traer de los 4 puntos cardinales de la tierra. Iban a juntarse otra vez los judíos, y fue así como después de los siglos, como les comentaba, de los siglos, lo pueden buscar por internet, después de que los siglos, en el 14 de mayo, oiga, 14 de mayo de 1948, como le comenté anteriormente, Israel fue establecido como un estado independiente, como una nación, y como la profecía decía, que de los 4 puntos cardinales de la tierra, los judíos comenzaron a regresar a su nación, a la tierra que Dios le había dado a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Lo curioso es que Jesús nos habló en Mateo 24. Vamos a Mateo, sobre una hermosa parábola que también nos va a enseñar. Mateo capítulo 24, del 32 al 34. Dice su Biblia, dice la mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la higuera aprende, oiga, que aprendamos. Este pasaje es lo que el Señor le decía a los discípulos cuando le estaban pidiendo qué señales podían ver para ellos de estar atentos a los tiempos. Entonces dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas, ¿verdad? Entonces vemos claramente aquí en esta parábola que está hablando de un reverdecimiento de la higuera, que estamos hablando que la higuera es como estilo de Israel y los árboles como todas las naciones. Entonces, cuando viéramos ese reverdecimiento, que es donde el pueblo de Israel vuelve a Israel, estamos hablando, como les dije anteriormente, Israel es el reloj del Señor, es el reloj profético. Y la higuera es tipo de Israel, como les comentaba,
y los árboles tipos de las naciones. Y Jesús habló de un resurgir de la higuera y reverdecimiento de la higuera, donde vemos que habla del resurgir de Israel. Y Jesús dijo que esa generación, como les dije, no es palabra de hombre, lo dije anteriormente ahorita. Y Jesús dijo que esa generación no pasaría sin que viera todas las señales del fin cumplirse. ¿A dónde lo corroboramos? Nos vamos ahí mismo, a Mateo 24:34. De cierto, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, acabamos de leer. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces vemos claramente, hermanos, ahí sí podemos especular, como les digo, no que lo dice la palabra, pero muchos estudiosos dicen, algunos que esa generación puede durar 70, 80 y algunos 100 años, pero recordemos que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el mismo Señor sabe, sino solamente el Padre. Pero sí podemos entender con la palabra que nos enseña que estemos atentos, que estemos velando, que estemos siempre alerta, porque el Señor está pronto, la venida del Señor está pronto a venir aquí por su iglesia. O sea, la generación que viera ese renacer de Israel sería la generación que vería todas las profecías del fin, lo cual habla del arrebatamiento de la iglesia, el tiempo del anticristo, la segunda venida de Cristo, todo lo que Jesús habló en Mateo capítulo 24. Unos dicen que una generación dura, como le digo, eso. No sabemos el día, pero sí sabemos que posiblemente, oiga, aquí viene algo, pero sí sabemos que posiblemente seamos esa generación que vamos a ser arrebatados por nuestro Señor. La segunda señal es el aumento de la maldad. Oiga, Jesús dijo en el mismo Mateo 24, cuando los discípulos pidieron señales en las cuales ellos pidieron para identificar en qué tiempo estaban viviendo. Jesús les habló sobre la maldad en el mundo y vamos a ver qué les dijo. Aquí mismo Mateo 24, capítulo 24, 12. ¿Lo tienen? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos vamos ahí mismo a Romanos 13, capítulo 11, 12. Romanos 13, 11, 12. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Aquí nos habla claramente de tanta maldad que hay. Y aquí el Señor lo compara con los días de Noé y los días de Lot, que ya sabemos cuáles eran esos días comparativos que el Señor hace para esos días postreros. Y los estamos viviendo, ¿no? Los días de Lot y los días de Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que esos pecados estaban reinando en ese día. ¿Cuáles pecados estaban reinando en ese día? En fin, estamos viviendo días así. Y la tercera y última señal de la cual les quiero hablar, que nos anuncia que Cristo viene muy pronto, es como todos los reinos políticos, oiga, para que vean noticias, todos los reinos políticos, ¿verdad? Todo se está alineando, los reinos del mundo están pidiendo un gobierno mundial, ¿cierto o mentira? En las noticias. Que sabemos que es el tiempo del anticristo, en la cual van a promocionar las siguientes palabras: paz y seguridad. Ejemplo, si usted ha visto noticias, sea por internet o sea por cable, hace una semana atrás dijo que el presidente pronunció palabras como ya promoviendo que viniera el anticristo. El presidente de Ucrania también dijo palabras similares. Y las puede volver a repetir ahí aparecen las noticias. Entonces, tienen un gobierno del anticristo para controlar todo. También el presidente, como le digo, de Ucrania dijo lo mismo.
concluyendo, y en esta conclusión, iglesia, quiero dar 3 conceptos importantes y básicos para que arrebate su salvación, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Atesórelos, por favor, y cúmplalos, no porque lo dice Byron, lo dice la palabra. Cumplámoslo. Ahora, ¿qué debemos hacer como iglesia? ¿Cómo debemos reaccionar ante este momento? Número 1, necesitamos orar por nuestros países, orar por nuestras naciones, para que se vuelvan a Cristo, para que las almas sean salvas. Y es que claramente, o sea, como buen cristiano debemos orar por todos ellos. Hace poco pasaron las elecciones. Bueno, yo voy a compartir esto expresivamente, ¿verdad? Vemos que no hay concordancia, no hay comunión de la política con la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor habla de santidad, habla de perfección en cuanto a la palabra, o sea, lo recto. Y vemos que en la política hay tanto basural del mundo: corrupción, mentira, falsedad, soborno, estafa, hasta asesinato, todo por un fin de alcanzar algo. Entonces, nosotros, bueno, yo en mi caso no voté, pero sí como cristiano, hijo de Dios, puedo pedirle al Señor, orar para que ponga un líder, y que tenga la mente de Cristo y accione conforme a la voluntad, que haga la voluntad de Dios. Recordemos que al fin y al cabo el Señor ya tiene establecido todo para cada reino. Nosotros debemos, como hijos de Dios, es velar por esas almas perdidas, porque somos luz y somos sal, para que vayamos a salvar esas almas. Segundo paso, concepto: la iglesia necesita santificarse aún más, como les decía. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. ¿Alguno que lo quiera leer? 1 de Juan 3:3. La palabra de Dios se remanda al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Es que debemos de santificarnos más, debemos de buscar más, sabiendo que el Mesías ya está a las puertas, ya viene. La iglesia necesita santificarse, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Tercer concepto, y el último, y el más importante, creo yo, como le repito, no lo dice Byron, lo dice la Biblia. La iglesia necesita predicar más el Evangelio. Necesita predicar más el Evangelio. Jesús dijo que somos sal, como le dije anteriormente, somos luz. Por lo tanto, necesitamos predicar más de Cristo en estos tiempos. Todavía hay mucha gente que necesita esa palabra. Imagínese que si usted va y le predica a esa persona, y tal vez fue el último día para que esa persona pudiera escuchar la palabra de Dios y pudiera ser salva, pudiera ser corregida, pudiera ser atraída a la presencia, a los caminos de Dios, y no lo hicimos. Es cuando más en estos tiempos debemos de predicar, evangelizar, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Pero en el 5 dice que seamos sobrios y que soportemos toda aflicción. Cumple tu obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pues que acaso Dios no te dio un ministerio, acaso Dios no te dio un don, no te dijo que evangelizaras, que predicáramos la palabra por todo el mundo, y nos vamos a quedar sentadotes. Esta es la palabra, el mensaje que el Señor quiso dar a sus ovejas, a los entendidos. Está pronto a venir el Señor, y se lo dice por amor. Gloria a Dios.